Existe un enigma tan íntimo, tan presente en nosotros, que se vuelve casi invisible por su obviedad. Un poder de tal magnitud que ha sido sistemáticamente demonizado, velado y tergiversado a lo largo de los milenios. No porque fuese intrínsecamente peligroso, sino porque su dominio confrontaba al ser humano con su propia e innegable divinidad. Este poder ostenta muchos nombres. Kundalini, el fuego serpentino, la fuerza vital. Pero hay una senda particular, transitada por muy pocos y resguardada en los corredores más herméticos de las tradiciones espirituales, a la alquimia sexual, desde las cámaras secretas de las pirámides de Egipto hasta los remotos monasterios del Tíbet, desde los crípticos escritos herméticos hasta los profundos tratados tántricos. Un hilo de oro invisible conecta a maestros y discípulos a través de un arte ancestral. Es el arte de transmutar el deseo en su estado más crudo y convertirlo en una fuerza creativa consciente, una energía capaz de atraer, manifestar y reconfigurar la propia realidad. Paro, entonces, surge una pregunta ineludible. ¿Por qué la sexualidad ha sido envuelta en tanto miedo y tabú? ¿Por qué los templos sagrados de nuestros cuerpos fueron profanados y convertidos en territorios de vergüenza? ¿Qué ocurre realmente cuando esa energía, en lugar de disiparse como un suspiro en la noche, es conscientemente canalizada, elevada y dirigida hacia un propósito superior? Es posible que la respuesta a aquello que más anhelas, ya sea amor profundo, prosperidad, una realización plena o la expansión espiritual, no se encuentre en el mundo exterior, sino en la maestría con la que manejas tu propio fuego interior. Hoy nos adentraremos en un territorio considerado prohibido, no porque sea peligroso, sino porque es, en última instancia, liberado. ¿Estás preparado? Desde los albores de la civilización, la sexualidad fue percibida como una fuerza de doble filo divina y al mismo tiempo peligrosa. No es una mera coincidencia que casi todas las mitologías del mundo incluyan relatos donde el fuego, símbolo arquetípico de la energía vital, del deseo y de la creación, es robado o desafiado por los mortales. Pensemos en Prometeo, en la mitología griega, quien se atreve a arrebatar el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad. Este fuego no era sólo una llama literal, representaba la capacidad de crear, de tener dominio, de transformar la materia y la realidad. Y el precio por tal osadía fue un castigo eterno, al ser encadenado a una roca, mientras un águila devoraba su hígado, día tras día. Pero el mito es mucho más profundo que un simple relato sobre un castigo. Habla de un límite impuesto por las deidades a los seres humanos, el límite para acceder y manipular su propia y soberana energía creativa. Los antiguos sabios sabían que la energía sexual es ese fuego interior. No se trata únicamente del impulso reproductivo, sino de la chispa misma de la vida, la fuerza que anima la materia. Por esta razón, los templos de Isis en Egipto, las complejas prácticas tántricas de la India y los rituales dionisíacos de la antigua Grecia jamás separaron lo erótico de lo espiritual. El cuerpo era concebido como un templo viviente, y la unión sagrada de los opuestos en el acto sexual era un reflejo directo de la unión cósmica primordial. Esta naturaleza dual de la energía sexual fue siempre comprendida por los maestros. Es la misma energía que puede esclavizar a un ser humano o liberarlo, que puede atarlo al ciclo del placer fugaz o abrirle portales hacia el éxtasis divino y la conciencia expandida. En la tradición hermética, esta energía está magistralmente simbolizada en el caduceo de Hermes a dos serpientes entrelazadas ascendiendo por un bastón central. Ese bastón
no es otro que la propia columna vertebral, el eje del mundo interior, donde duerme el fuego de la serpiente, la Kundalini, esperando pacientemente el momento de ser despertada. Pero, ¿cómo se produjo el gran ocultamiento de esta energía a lo largo de la historia? ¿Por qué la sexualidad antes considerada sagrada se convirtió en sinónimo de tabú, pecado y vergüenza? La respuesta reside en el poder implícito que esta energía conlleva. Las civilizaciones antiguas comprendieron que aquel que domina su energía creativa domina su realidad. Una persona que gobierna su propio fuego interno no necesita de intermediarios ni de autoridades externas para acceder a lo divino. Él o ella misma se convierte en el templo, en el sacerdote y en la deidad. Las instituciones de poder, ya fueran religiosas, políticas o sociales, se percataron de que para mantener el control sobre las masas era imperativo desconectar a los seres humanos de su propia fuente de poder soberano, y así convirtieron el placer en culpa, el deseo en pecado y el cuerpo en un enemigo a subyugar. El fuego que debía ascender por la columna vertebral como luz y conciencia comenzó a descender y a disiparse como humo en la inconsciencia. El mayor acto de control no fue construir prisiones externas, sino internas, dentro de la psique humana. Si en la primera parte desvelamos que la energía sexual es el fuego divino robado, ahora nos adentramos en el corazón de la gran obra, el acto mismo de transformar ese fuego en bruto en una fuerza creativa consciente y dirigida, porque no es suficiente con poseer el fuego. El verdadero arte reside en saber qué hacer con él. Los alquimistas denominaron a este proceso transmutación, una palabra poderosa, pero frecuentemente malinterpretada. Muchos creen que transmutar es sinónimo de suprimir, controlar o reprimir. Nada más lejos de la verdad. Transmutar es el arte de tomar algo en su estado más denso y elevarlo a una vibración más sutil, sin por ello destruir o negar su esencia original. Es el proceso de convertir el plomo en oro, sin renegar del plomo. En el contexto de la energía sexual, esto se traduce en no desperdiciarla, desalverla, no perderla en el espasmo de un orgasmo inconsciente. Significa, en cambio, aprender a canalizarla, acumularla y redirigirla hacia propósitos más elevados. El maestro taoísta Mantak Chia enseña en sus profundos escritos sobre el cultivo de la energía sexual que el cuerpo humano es un microcosmos celestial. En él, los meridianos de energía fluyen por vías específicas que conectan los órganos con los centros vitales superiores. La energía sexual, explica, puede ser trasladada desde los genitales hasta el cerebro. Puede viajar desde el reino del instinto al de la intuición, desde el deseo primario a la visión clara. Y esto no es una vaga metáfora espiritual, es una práctica concreta y tangible que involucra técnicas de respiración consciente, visualización dirigida y la contracción de músculos específicos, como el suelo pélvico, para actuar como una bomba que impulsa la energía hacia arriba. La tradición tántrica llama a este proceso sublimación, que consiste en guiar la energía ascendente a través de los canales sutiles de la columna vertebral, el sush, desde el chakra raíz o muladhara hasta el chakra coronario sahasrara, despertando en su ascenso a la kundalini, la serpiente dormida. Pero el objetivo no es simplemente la retención de la energía sexual. El verdadero propósito es transformar su cualidad, refinarla. Wilhelm Reich, el valiente psicoanalista que se atrevió a desafiar el tabú de la energía sexual en Occidente, afirmó que el orgasmo reprimido, por otro lado,
El orgasmo descontrolado era la raíz de la neurosis moderna. Pero también señaló una tercera vía, la integración consciente de la energía orgónica. Pai Reich. Esta energía vital cósmica podía ser almacenada en el cuerpo y utilizada como una potente fuerza creativa, no meramente sexual. Aquí reside la clave de la transmutación. El deseo no necesita ser eliminado, necesita ser purificado. El alquimista sexual no huye del deseo, no lo niega ni lo demoniza, lo encara directamente, lo siente en su totalidad, pero sin dejarse consumir por él. Es como el ingeniero que aprovecha el poder de una presa. Si simplemente se abren las compuertas, la fuerza del agua es destructiva. Pero si esa misma fuerza se canaliza a través de turbinas, genera electricidad que puede iluminar una ciudad entera. El deseo es el agua, a la conciencia es la turbina. Las tradiciones herméticas han hablado durante siglos de la importancia de la castidad alquímica. Pero no se trata de una abstinencia literal y moralista. Se trata de no desperdiciar de forma inconsciente la fuerza creativa. Es perfectamente posible vivir una vida sexual activa y aún así transmutar la energía, siempre y cuando el acto no sea meramente físico, sino consciente, ritualizado, intencional. La alquimia sexual es una sinfonía interior, donde el placer físico y la elevación espiritual danzan en perfecta armonía. En el despertar de la Kundalini, cada chakra por el que la energía asciende representa un nivel de conciencia que se integra, una purificación de la energía desde sus aspectos más densos hasta su conversión en luz pura en la coronilla. Pero este proceso requiere disciplina, paciencia y repetición constante. No es una práctica de una sola noche. Es un camino de vida, un sendero que, como decía Paracelso, no es para los cobardes ni para los impacientes. Por eso los alquimistas siempre hablaban del fuego secreto, el fuego que arde sin consumir, el fuego que calienta sin destruir. Este fuego no es otro que la energía sexual, transmutada, purificada y dominada. Cuando el alquimista logra mantenerlo encendido sin que consuma su propio templo, se convierte en una fuente interna de poder inagotable. Cuando la energía sexual se transmuta con éxito, no se desvanece, se transforma en una fuerza invisible que comienza a irradiar desde el interior del ser humano. Emerge como un campo magnético que afecta sutilmente a todo lo que le rodea. El cuerpo humano se convierte, literalmente, en un imán viviente. Y esta magnetización no es una metáfora poética, es un fenómeno bioenergético, psicológico y espiritual. Manly P. Hall, el gran erudito de las tradiciones esotéricas, escribió que el aura de un iniciado se vuelve luminosa y vibrante, irradiando una influencia que magnetiza su entorno, incluso sin necesidad de palabras. Este magnetismo se siente, no puede ser visto a simple vista, pero actúa como una especie de gravedad personal, una fuerza de atracción que trasciende la apariencia física, la elocuencia o el estatus social. La ciencia moderna apenas está comenzando a rascar la superficie de este fenómeno. Estudios en bioelectromagnetismo ya han demostrado que el corazón humano genera un campo electromagnético miles de veces más potente que el del cerebro. Las investigaciones del Instituto HeartMath sugieren que este campo no solo influye en nuestro propio cuerpo, sino que también interactúa con los campos electromagnéticos de quienes nos rodean, indicando una comunicación energética sutil entre individuos. Pero los místicos y alquimistas van mucho más allá. Afirman que la energía sexual, cuando se sublima y se eleva, amplifica exponencialmente esta aura
este campo, este magnetismo invisible. Es como si el cuerpo se convirtiera en un sol interior, irradiando frecuencias capaces de atraer situaciones, personas y oportunidades alineadas con esa misma vibración. El taoísmo llama a esto la virtud magnética, o el poder natural de atracción que surge en aquel que está alineado con el Tao en el hermetismo. Es la manifestación de la luz astral, ese campo etéreo donde todos los pensamientos, emociones e intenciones quedan registrados y circulan. Al transmutarse, la energía sexual se deposita en esta luz astral y comienza a dar forma a las probabilidades, doblando los caminos de la realidad en la dirección de la intención consciente del alquimista. Aquí encontramos una profunda paradoja. En cuanto más busca una persona en el exterior, más se aleja la realidad deseada. Cuanto más pleno y desbordante se vuelve alguien en su interior, más se acerca la realidad a él. El verdadero magnetismo no es un esfuerzo por atraer, es un estado del ser. Por esta razón, los grandes maestros de la alquimia sexual fueron a menudo descritos como seres fascinantes, irresistibles y radiantes, no por su belleza física, sino porque portaban un campo de energía denso, vibrante y luminoso. Nikola Tesla, una de las mentes más brillantes de la historia, atribuyó su asombrosa capacidad creativa a la sublimación de su energía sexual. Relatos históricos sugieren que Tesla evitaba las relaciones físicas, no por un puritanismo moral, sino porque comprendía que esa energía era su combustible creativo. La transformó en enfoque, en invención y en una conexión directa con el campo unificado de las ideas. El alquimista moderno puede o no elegir el celibato. No es la abstinencia literal lo que genera el magnetismo, sino la conciencia. Es el acto de no perder el centro, de mantener la intención elevada, incluso en medio del placer físico. El verdadero desperdicio no es la energía en sí, sino el hecho de que se escape sin intención, sin propósito, sin conciencia. El orgasmo inconsciente drena la fuerza vital porque la dispersa sin retorno. El orgasmo consciente, en cambio, nutre porque eleva esa misma fuerza y la reintegra al ser, cargándola de intención. Es por eso que en las tradiciones tántricas y herméticas siempre se incluye una advertencia crucial. Transmutar la energía sin haber purificado el corazón es como crear un imán extremadamente poderoso, pero sin dirección, porque la energía sexual lo amplifica todo. Si en el corazón hay sombra, amplificará la sombra. Si hay luz, amplificará la luz. El magnetismo invisible, por tanto, no es una técnica para conseguir lo que uno quiere, sino un camino para convertirse en aquello que se desea atraer. Y al convertirse en ello, el universo, como un espejo fiel, responde. El mundo exterior es simplemente un reflejo de la vibración interna, y la energía sexual, transmutada, es el acto de pulir ese espejo hasta que su brillo refleje con claridad lo que realmente reside en el centro de tu ser. Al final, no atraemos lo que pedimos con la mente, atraemos lo que somos con cada célula de nuestro cuerpo. Y la alquimia sexual es el proceso de elevar ese yo a su vibración más alta para que todo el universo entre en resonancia con él. Gracias por tu atención.